¿Qué tal, queridos hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y bueno, doble alegría, no solo porque es sábado, sino porque también estamos en esta semana de Pascua, de panes sin levadura. Así que disfrutando de una doble bendición, tanto con la escuela sabática como las transmisiones que seguramente ustedes pueden estar viendo en vivo de los temas que estamos tocando durante esta semana especial. Así que nos sentimos muy bendecidos por la palabra de Dios y también de que ustedes nos puedan estar acompañando continuamente. Voy a saludar a Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Roberto, ¿qué tal? Bueno, feliz sábado, la verdad que una alegría poder estar contigo y bueno, también con los hermanos en esta fecha especial y la verdad que bueno, contento de poder continuar con esta lección que la verdad que está muy interesante y bueno, tiene que ver con la forma en que Dios actuó con su pueblo, ¿no? Saliendo de Egipto justo en esta fecha, ¿no es cierto? En fecha de Pascua. Así es, y bueno, vamos a estar metiéndonos ahí de lleno con bastantes versículos, analizando bastante lo que tiene Dios para decirnos, pero antes, como siempre, vamos a orar para pedirle sabiduría, porque si no, los esfuerzos propios son insuficientes para poder digerir todo este alimento, ¿no? Así que bueno, te voy a pedir si querés dirigirnos en oración. Sí, pongámonos en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, por tu protección, por tus bendiciones. Gracias Señor por este sábado y por esta fecha especial en la cual tú nos bendices en forma especial. Señor, te imploramos que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Te imploramos que estés con los oyentes también para que lo que, lo que se diga, lo que se hable, esté de acuerdo a tu voluntad, que esté guiado por tu Santo Espíritu, que sean tus palabras y también, Señor, te ruego que guíes los pensamientos, nuestros pensamientos, los pensamientos de los oyentes, Señor, para estar constantemente ante tu presencia. Gracias, Señor, te damos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ¿les parece si les comparto la pantalla, como siempre, acá con la presentación, donde van a poder ir leyendo las preguntas y los textos bíblicos? El cruce del Mar Rojo, ¿sí? Ya es la cuarta lección de este trimestre de los dos pactos, puerta a la justicia. Recordamos que durante 2 trimestres vamos a estar desarrollando este tema que es fundamental, ¿no? Es una columna del mensaje del tercer ángel, de la justificación por la fe. Así que todo cuidado, todo estudio es poco, ¿no? A la hora de tener bien entendido este tema. El versículo de memoria está en 1 Corintios 10, del 1 al 4, y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, esto es una experiencia que compartimos todos, ¿no es cierto? El que no bebe de Cristo, el que no come de Cristo, eh, no hay forma de entrar en este pacto eterno que Dios propone, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a desarrollar las preguntas y te dejo, Daniel, si querés empezar con la número 1. Dale, buenísimo. La primera pregunta dice, ¿cuál fue el tierno propósito por el cual Dios los llevó por el camino más largo a Canaán? Si nosotros miramos el mapa, podemos ver que saliendo, digamos, de Gosén o saliendo de Egipto hay una línea recta casi inmediata a Canaán. Sin embargo, Dios los lleva por lo que sería el monte Sinaí o por el Sinaí. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios los lleva por ese lugar? ¿Cuál era el tierno propósito de Dios? Y leemos en Éxodo capítulo 13-17 que dice, y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Así que nosotros vemos que es muy interesante porque Dios
quiere evitarles a ellos, apenas saliendo el hecho de que se vean confrontados con la amenaza de guerra, y los lleva por un camino más largo, ¿no? Y esto a veces nos habla un poco acerca de los propósitos de Dios para con cada uno de sus hijos, ¿no? A veces hay cosas que se demoran o que llevan más tiempo, o se atraviesan experiencias que uno no les ve sentido en la vida. Sin embargo, Dios, en su cuidado y en su cuidado paternal, en realidad nos está evitando mayores dolores, ¿no? Así es, y no sé si recordás que estuvimos juntos en la lección número 1 y había una de las preguntas, uno de los versículos que leímos, donde Dios le dice a Moisés, esto te será por señal que te traeré aquí nuevamente. O sea, ya le Así había es. avisado Dios a Moisés de que iban a volver a ese mismo lugar, en Horeb, donde estaba la zarza ardiente, que es el mismo monte Sinaí. Así que Ujú. las dos cosas no sumadas, ahí vemos el propósito de Dios. Así es. Tenés ahí la pregunta, la nota número 1 que acompaña la pregunta. Sí, fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas 2:54, dice, en vez de seguir la ruta directa hacia Canaán, que pasaba por el país de los filisteos, el Señor los dirigió hacia el sur, hacia las orillas del Mar Rojo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Si hubieran tratado de pasar por Filistea, habrían encontrado oposición, pues los filisteos, considerándolos como esclavos que huían de sus amos, no habrían vacilado en hacerles la guerra. Los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo fuerte y belicoso. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él, y se habrían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre y se hallaban impedidos por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas. Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Qué interesante, ¿no? Eh, Fíjense que nos dice que tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él, ¿no? Entonces no estaban en condiciones de soportar esa experiencia teniendo tan poca fe en Dios y teniendo tan poco conocimiento en Dios, ¿no? Y sí, se habían quejado por el agua, por la comida, por el ejército que los seguía. O sea, imagínate, tendrían que pasar por una ciudad de ejércitos ya bien preparados, no hubiesen resistido. Sí, Tremendo. sí, sí, sí. Dice, ¿cómo este relato nos ayuda a entender el cuidado amoroso de nuestro Padre al encontrarnos en situaciones difíciles? Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y como decía, ¿no? Muchas veces no vemos inmediatamente cuál es el significado de lo que nos toca pasar. Muchas veces vemos que quizás es algo que va en contra nuestro, que nos perjudica, como en este caso el pueblo de Israel, verse rodeado por montañas y un mar que humanamente es imposible superar, pero sin embargo, si tenemos fe, todo lo que nos toca suceder, Dios lo va a usar, ¿no? Para que sea para nuestro bien. Y Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y algo similar dice Primera de Pedro 1 del 6 al 9, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces las pruebas son necesarias para pulir nuestro carácter, ¿no? En Apocalipsis la palabra de Dios nos dice, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia es una de las características fundamentales que va a tener el pueblo de Dios, ¿sí? Que se ha hallado justo en esta tierra.
y sin las pruebas, toda esa escoria de nuestro carácter es imposible que pueda salir a la luz, ¿no? Para que pueda ser refinado, así como cuando el oro es echado en el fuego y se queman todas las impurezas. Sí, totalmente. Y vos fíjate que el hecho de que no fueran por el camino más corto, sino por el más largo, no implicaba que iba a estar desprovisto de obstáculos y de desafíos y de problemas, ¿no? Y quizás a eso habla de la tribulación, ¿no? Eh, es como que la cita y el versículo nos da a implicar de que Dios les cambia una prueba muy grande que no podían soportar por una prueba menor, pero prueba al fin, ¿no? O Mm. una tribulación menor. Y lo que nos dice es que todo esto para qué es? Es para producir paciencia, ¿no? Para que venga la esperanza, para que no nos avergoncemos, para ser refinados, para que nuestra falta de confianza, nuestra falta de fe en Dios, nuestra falta de conocimiento en Dios salga a la luz, veamos nuestra necesidad y al mismo tiempo Dios interviniendo, después veamos el gran poder de Dios, ¿no? Sí, tal cual. Y el ser humano juzga por lo que ve, ¿no? Entonces, como no ve de que Dios te está salvando de una prueba mayor, piensa que la prueba Sí, presente es la prueba mayor y no que Dios lo ha sí, salvado. Y bueno, justamente eso es la fe, ¿no? Que sin poder ver, confiemos en que nuestro Padre Celestial nos está guiando y nos está ayudando y que no nos está dejando desprovisto. Si no, no fuera fe, o mm, sea, si Dios nos tendría que explicar cada cosita. cada cosa, Claro, ya sería una sí, sí. relación casi por contrato y no habría ningún tipo de muestra de fe que se puede ver simbolizado en los que somos padres, cuando un hijo nuestro salta de un lugar hacia nuestros brazos sin medir si se va a golpear o no, ¿no? Con una total confianza. Y esa es la Mm, relación que nuestro padre quiere tener con nosotros también. mm. La pregunta 3: ¿de qué manera el Señor cuidaba a su pueblo? ¿En qué momentos los acompañaba? ¿Dónde se encontraba Jehová? En Éxodo 13:21 dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del fuego la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y es interesante porque esto lo conectamos, ¿no es cierto?, con el versículo de memoria que nos decía que el que estaba en la nube, ¿quién era? Era la roca espiritual, era Cristo. Cristo, que tiene el nombre de Jehová, iba con ellos en la nube, ¿no? Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Y bueno, nosotros sabemos que el desierto es un lugar muy caluroso, ¿no? Muy caluroso de día, fresco de noche. La nube de día está bueno, ¿no? Para guiarlos por el camino y inclusive quizás protegerlos de un sol que parte la cabeza, ¿no? Mm. Fíjate lo que dice Éxodo 14:24. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y después la siguiente dice, Primera de Corintios 10:1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis a nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y 2 Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros vimos que quién era el que los estaba acompañando, era Cristo, pero era Dios, ¿no es cierto? Dios estaba en Cristo, el Padre estaba en Cristo, reconciliándolos, trayéndolos hacia sí. Porque después en Éxodo 19 dice: yo os he traído con alas de águila hacia mí, ¿no es cierto? Mm. Era Cristo que los estaba trayendo hacia Él, hacia el Padre, los estaba rescatando. Y vos sabés que a mí lo que me llama la atención de esta cita es que habla de alimento y habla de bebida, pero le da la palabra espiritual, ¿no es cierto? Un alimento espiritual y una bebida espiritual. Y hay una roca que es espiritual, ¿no? Eh, Parece la Santa ibas a decir Cena, algo. ¿no? Parece la Santa Cena. O sea, no Así parece, es. es, ¿no? El simbolismo que, Ujú. o sea, es la sangre del nuevo pacto, ¿no? Es los símbolos de Cristo en el nuevo pacto. Así es. Y el comer alimento espiritual y beber bebida espiritual es recibir la palabra
y es recibir el espíritu, La vida, es sí. recibir la carne y la sangre, es recibir la vida de Cristo, ¿no es cierto? Y es interesante porque nos dice que todos ellos, al estar bajo la nube, es decir, estar bajo la protección, el cuidado de Cristo, y al cruzar el mar, todos fueron bautizados. Pero bueno, eso lo vamos a tocar en un ratito más adelante en las siguientes preguntas. Sí, y siempre, bueno, Cristo reconciliando, o sea, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y me hace acordar el versículo de la primera lección que decía, yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, o sea, pensamientos de bien y no de mal como vosotros pensáis. Dios al darles todo esto, los saca de la esclavitud, les da la nube, les da el fuego, les da el maná, les da el agua. Lo que trata de mostrarles es su verdadero carácter, su verdadera forma de ser, para que ellos no estén pensando constantemente, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Nos querés matar acá en el desierto? Sino todo lo contrario. Ujú. Pero vemos que a lo largo de toda la historia Dios hace y la gente entiende al revés. O sea, Dios les da y la gente dice nos estás matando. Es como que hay una constante, ¿no? Hay una semilla en la mente que va pasando de generación en generación. Tal cual. Y tiene que ver con lo que habíamos leído de que tenían un conocimiento muy limitado de Dios, ¿no es cierto? Y es interesante lo que mencionas porque ahora lo vamos a ver en un ratito más adelante, ¿no? Que cuando ven que los egipcios los empiezan a perseguir, lo que ellos dicen, ¿no? Sí. Aparece en una pregunta más adelante. Bueno, dice, ¿cómo reaccionaron el faraón y los egipcios ante la salida de Israel? Éxodo 14 nos relata, dice, porque faraón dirá de los hijos de Israel, o sea, Dios acá está adelantándose, ¿no? Le está contando a Moisés lo que ya iba a pasar, él sabía lo que iba a hacer faraón. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, si pudiésemos ver un mapa, veríamos que había como un callejón de montaña que desembocaba en el mar y no había forma de escapar para ningún lado. O sea, cuando llega el ejército por detrás, están atrapados entre las montañas y el mar, ¿no? Y esto es lo que dice Faraón. Y dice Dios de vuelta, ¿no? Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi Jairot delante de Baal Zephón. Tremendo, ¿no? Porque el lenguaje bíblico dice que Dios endurece el corazón de Faraón, pero podemos entender que es obvio, ¿no? De que a causa de las acciones, ¿no? De cómo Dios protegía a su pueblo, el corazón de Faraón se veía cada vez más duro ante el llamado de Dios, que en realidad Dios también estaba llamando a Faraón. Le dio muchas oportunidades para que Faraón reconsiderara, ¿no? Y siempre la respuesta fue, yo no conozco a ese Dios, no sé quién es, no voy a dejar ir al pueblo. Y en un momento de dolor a causa de la pérdida de su hijo, dice, bueno, váyanse, pero como diciendo, no me molesten más. Pero a la hora de volver en sí, vuelve otra vez con la misma actitud arrogante y desafiante hacia Dios, ¿no? Sí, y vos sabés que me llama la atención lo que ellos dicen, ¿no? Cómo hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, se lamentan de que se le escaparon los esclavos. Y si nosotros recordamos cómo fue que Dios había endurecido el corazón del faraón, ¿cómo lo había hecho? Cuando le pidió que deje a su pueblo ir libre. Cuando les pidió que los deje ir libres, el corazón endureció su corazón y evidentemente eh, Dios trata de trabajar en la conciencia del faraón y el faraón y su pueblo endurecen su corazón, rechazan el llamado de Dios y se obstinan en ir y perseguir al pueblo de Israel, ¿no? Sí, las veces que parece estar un poquito ablandado, en realidad es una consecuencia directa de las plagas,
pero no hay, no Sí, hay, no hay algo genuino. Y eso también lo es tenemos. arrepentimiento de las consecuencias, ¿no? Exacto, lo podemos aplicar a nosotros, porque esto que está escrito no es para que nosotros critiquemos y nos subamos a un pedestal criticando a los que lo pasaron, sino para que aprendamos, ¿no? Eh, Sí, sí, ¿Cuántas sí. veces nosotros volvemos a Dios en la consecuencia de nuestros errores para que nos libre de ese mal, en vez de con un arrepentimiento genuino para que nos cambie y nos transforme, ¿no? Somos duros, todos Sí, somos tal cual. duros de cerviz, al igual que Faraón. Mm. ¿Cómo vive esta situación el pueblo de Israel? ¿Qué pusieron en duda? Sin embargo, ¿qué hizo Dios por ellos? Y es lo que habíamos hablado un par de preguntas antes, ¿no? Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 10 y 11, y después saltamos al 19 y 20. Y cuando Faraón se hubo cercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por la que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y el 19 sigue diciendo, y el ángel de Jehová que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Vos fíjate qué interesante, ¿no? Primero, cómo el pueblo de Israel vive esta situación. eh, le increpan a Moisés, ¿no? ¿Por qué nos sacaste para que muramos acá en el desierto? ¿Por qué hiciste así con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Podríamos haber muerto en Egipto. Es como que en esas palabras no están viendo a Dios actuando a través de Moisés, ¿no? Es como que están mirando al hombre y piensan que es el hombre el que está actuando ahí. Y a pesar de todo lo que había ocurrido, ¿no? Porque recordemos que hubo 10 plagas, cada una con su instancia, demostrando la influencia y el poder de Dios, ¿no es cierto? Eh, y lo otro que notamos es, dice el ángel de Dios, ¿no? El mensajero de Dios, el mensajero de Jehová, que nosotros sabemos que es Jesús, es Jehová el que estaba en la nube, dice que ¿qué? Que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, iba detrás, ¿no? Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Perdón, ahora que lo veo mejor, parecería que el ángel de Jehová iba delante, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Así que lo que ocurre es que, digamos, la nube, el ángel de Jehová que iba delante de ellos, van atrás, se ponen detrás y se ponen entre el campamento de Egipto, el campamento de los israelitas y el ejército de los egipcios. Y vos sabés que a mí lo que me llama la atención es cómo lo que es luz y gloria para el pueblo de Israel es oscuridad para los egipcios, ¿no? Es la misma nube, es la misma nube, pero unos ven luz y otros ven oscuridad y tinieblas. Eh, qué impactante eso, ¿no? Y así nosotros vemos cómo Dios los protege, se interpone entre ellos para que no haya contacto entre los dos grupos. No sé por qué, bueno, sí sé por qué en realidad, una referencia directa al fuego, ¿no? Como en varias ocasiones el fuego que procede de Dios para unos es fuego consumidor y para otros es algo santificador, ¿no? Es un Ujú, síntoma de la presencia. ujú, Depende de lo que exactamente. cada uno tenga en el corazón, ¿no? Ujú. Lo que hay en el corazón reacciona a lo que Dios da. Dice, ¿qué milagro ocurrió durante la noche y cómo reaccionaron los egipcios? ¿Qué sucede con los perseguidores? Entonces el relato sigue diciendo que extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de nube,
de fuego, perdón, y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza contra los egipcios, y al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Interesante, ¿no? Poder explicar esta historia a la luz del carácter de amor de Dios, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora en estas preguntas que siguen, ¿no? Sí, ¿cómo aconteció este fatal desenlace, no? Fíjense que en Isaías 43 dice, porque yo Jehová tu Dios, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Fíjense ustedes qué es lo que nos dice, que para poder rescatar a Israel, ¿qué es lo que hace Dios? Dios entrega, da a Egipto. Y uno se podría preguntar, ¿no? ¿A quién se lo da? ¿Quién es el que lo estaba reclamando? En Proverbios 21:18 dice, rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Dios en su intento de salvar, Dios, Dios en su intento de salvar, Dios intenta salvar primero a los israelitas y a los egipcios. La salvación de los israelitas implicaba salir de la esclavitud. En ese pedido para salir de la esclavitud, se endurece el corazón del faraón. Entonces los impíos endurecen el corazón, los justos o los salvos son rescatados, son salvados. Pero para poder tener una liberación completa y final, qué es lo que ocurre? ¿Ocurre de qué? De que Egipto es entregado, es dado en rescate de Israel. Y me parecen muy, muy interesantes estos versículos porque nos dicen un poco qué fue lo que ocurrió, ¿no? Dios, al entregarlos al mar, al dejarlos entregados al mar, los está entregando, los está cediendo. Ya no los abandona completamente, ¿no es cierto? Los da. Y no sé si querés comentar algo más, pero ese quizás es el punto que me gustaría destacar de este versículo, ¿no es cierto? De que Egipto es dado, es entregado, ¿no? Y uno podría preguntarse, bueno, ¿quién es el que los reclamaba, ¿no? ¿Quién es el que los pedía? ¿A quién se los da? Sí, ahora eso es lo que viene, ¿no? Pero como decías vos, este lenguaje que venimos haciendo hincapié hace bastante en este canal, ¿no? Que no negamos que Dios lo hace. La Biblia dice que Dios lo hace, pero también dice cómo lo hace, ¿no? Y ahí estaba la explicación que Ujú. vos dabas acerca del entregar. Y ahora vamos a ver a quién, ¿no es cierto? ¿Quién estaba en las aguas? ¿A quién fue entregado? Y bueno, tenemos Salmos 74:13 que dice: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Entonces, en las aguas mora el leviatán, ¿sí? El leviatán, un símbolo de Satanás, obviamente, ¿no? Isaías 26:21 dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces también tenemos acá que la tierra misma, ¿no es cierto?, absorbe o se traga a aquellos que van en contra de Dios, ¿no es cierto? Es una consecuencia misma de la sangre que derrama el ser humano, ¿no? Contaminación del Ujú. pecado en la tierra. Isaías 27:1, que es un versículo siguiente nomás, dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz, y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Acá nos da una pista más, ¿no? Que el leviatán es el mismo dragón a quien Jehová castigará porque se come también a los hombres, ¿no? Toma la vida de los hombres. Y Ezequiel 32:2 nos dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares,
pues secabas tú los ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Acá es interesante que el faraón, ¿no? Por su actitud y por sus decisiones, es un símbolo del mismo dragón, ¿no? Persiguiendo Ujú. al pueblo. Y bueno, este símbolo del dragón persiguiendo a la mujer y a la descendencia es algo que vemos recurrentemente, ¿no? Especialmente en el libro de... Que huye al desierto. Claro, en el libro de Apocalipsis. Es una referencia directa a Ujú. esa, a ese libro, ¿no? ¿Quién es el dragón? ¿Cuál es su interés? Y nosotros, bueno, ahí lo mencionabas, ¿no? Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En Ezequiel 29:3 nos dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Así que nosotros vemos que, digamos, el dragón es el diablo y Satanás, pero también obra a través de los líderes y de los reyes de esta tierra, ¿no? En este caso específico del faraón, del rey de Egipto, nosotros tenemos las endechas, ¿no es cierto?, en el libro de Isaías contra el rey de Tiro o en Ezequiel, ¿no? O contra el rey de Babilonia. Esas endechas nos muestran, ¿no?, de que estos reyes en particular simbolizaban y representaban la acción del dragón, del gran dragón de la serpiente, porque ejecutaban sus obras, hacían la voluntad de Satanás, ¿no? Y, y este dragón que habitaba o que habita en las aguas es el que estaba en las aguas del Mar Rojo, ¿no? Fue entregado, fue entregado el pueblo de Egipto al dragón. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y en 1 Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que nosotros vemos que el diablo, el adversario, el dragón, la serpiente antigua, el leviatán, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando a quien devorar. Quiere tomar la vida de las almas, de las personas. Y no solamente eso, sino que pide la vida o pide poder zarandear a aquellos que están en las manos de Dios. Por ejemplo, Simón Simón, ¿no es cierto? Mm. Por ejemplo, Job. Eh, y esto quizás nos ayuda un poquito a responder la pregunta que nos habíamos hecho un par de preguntas antes, ¿no? ¿A quién se le entregó? Dice, a Egipto he dado en rescate por ti. ¿A quién se lo entregó? ¿Quién estaba demandando que Egipto le sea entregado en todo su poder? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, al acusador de los hermanos, al dragón, al adversario que anda buscando a quién devorar. Así es. Interesante también la conexión que se puede hacer con el faraón anterior, pero que también, usado por Satanás, manda matar a todos los niños para matar al libertador. Y conectar eso con Ujú, Herodes en el tiempo de Jesús, que también es un símbolo del dragón, que manda matar a todos los niños para matar al libertador, que era Jesús, ¿no? Cómo la ujú, Biblia usa este mismo símbolo en distintas ocasiones, pero significando lo mismo, ¿no? Satanás usando los poderes eh, para llevar de a este cabo, mundo. claro, para llevar a cabo su cometido, que es tomar vidas, ¿no? Ujú, Y ahí es donde entra lo anterior, ¿no? Que bueno, es entregado el impío por el justo. ujú. Es tremendo. Dice, ¿a Pregunta quién? número 10. Ah, perdón, te Ah, toca a vos perdón. o a Sí. mí. Me No, no, perdí. no, no, no te toca a vos, perdón. Dice, ¿a quién fue entregado el Hijo del Hombre? Acá haciendo, bueno, una conexión, ¿no? De lo que veníamos Un hablando. paralelismo. Sí, Lucas 18:32 dice, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Los gentiles representando obviamente a Satanás mismo, ¿no es cierto? Lucas 24 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Y el capítulo 22, 53 dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esto es cuando vienen, evitan hacer el juicio de día como marcaba la ley y vienen en una turba a buscarlo de noche sin que estén algunos representantes que todavía tenían influencia para defender a Jesús, hacen un juicio express
Y bueno, dice que los que trabajan en esa hora son hijos de las tinieblas, ¿no? Vemos como Sí, las tinieblas, Satanás, el dragón, el leviatán, y los que a él le pertenecen, los que hacen su voluntad en cualquier época, siempre tienen este mismo significado, ¿no? sí, ¿y qué es lo que implica ser entregado, ¿no? Nosotros vemos aquí al Hijo de Dios que es entregado, se le retira la protección y ¿qué es lo que ocurre? Conocemos la historia, ¿no? Ocurre la crucifixión de Cristo. Sí, el ser entregado, ¿no? Pero acá la gran diferencia es que él, o sea, es entregado de parte de Dios, pero porque él voluntariamente decide llevar nuestros pecados y ser aplastado por nuestros pecados, ¿no? Pero aún así, Así como él es, lo decidió voluntariamente, Dios lo tiene que entregar, porque es una decisión, en así fin, es. ¿no? Y bueno, sigue diciendo, ¿no? ¿Quién lo entregó y en rescate de quién? Y bueno, Romanos 8:32 es muy claro, dice, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Juan 3:16, obviamente un versículo muy conocido por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hecho de que el Padre tenga que entregar al Hijo es una parte muy, pero muy importante, ¿no?, del plan de salvación. Es para que nosotros veamos lo que produce el pecado, ¿no? La separación del hombre y de Dios. En este caso, la separación del Padre y del Hijo, pero que si nosotros no somos cubiertos con la vida de Cristo, básicamente tenemos que ocupar ese lugar, ¿no? Si no somos cubiertos por Cristo, tenemos que estar en ese lugar. Y al ser separados de Dios, el pecado nos aplasta, nos derrota y nos quita la vida, ¿no? Es la muerte eterna. Pero bueno, Ujú. escudados en Cristo podemos evitar esto, ¿no? Pero qué importante es entender la cruz de esta manera. Sí, sí, sí. Pregunta número 11. ¿Quién fue entregado también en Egipto? ¿Con qué propósito? Porque habíamos leído, no sé si recordás, que Egipto fue entregado, ¿no es cierto? La pregunta nos dice, ¿quién más fue entregado? ¿O quién fue entregado también a Egipto? ¿Con qué propósito? Y nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, que dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y esto es lo interesante. Nosotros vimos que cuando fue crucificado Cristo, cuando fue entregado por el Padre, pero aquí en Apocalipsis 11 nos dice que Cristo también fue crucificado ¿en dónde? En Sodoma y en Gomorra. Y esto obviamente hace referencia a un sentido espiritual. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Espíritu de Cristo fue rechazado. Cristo se dio a sí mismo ¿para qué? Para salvar a los pecadores, a todos los pecadores, entre los cuales el pueblo de Egipto y el faraón estaban. Y seguramente ustedes recordarán la lección número 2, o perdón, sí, la lección número 1, no, la lección número 2, el Sí, anhelo de Dios para con el pueblo de Egipto y para con el faraón, ¿no es cierto? hay que hacer una fe de ratas. Que en el folleto ustedes van a ver que aparece una conexión con supuestamente la lección 5, pero eso es un error, ¿sí? Es un error o sea, se nos escapó a nosotros en la corrección por una modificación que hicimos, pero como bien vos decías, la conexión real es de la lección 2, la pregunta 6, ¿sí? ¿Con qué propósito Cristo es entregado en Egipto? Y esto tiene que ver con lo que Dios en realidad quería para con el faraón. Sí, y digamos, así resumiendo brevemente lo que esa lección decía, es de que el propósito y el anhelo de Dios era de que el faraón aceptara y de que el nombre de Dios y la gloria de Dios pueda ser manifestada al mundo a través del faraón. eh, Dice, yo en verdad te he puesto o te he mantenido con vida o te he puesto en pie para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y en Hechos 17:26 nos dice que de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que Dios había puesto y mantenía con vida al faraón ¿para qué? Para que el nombre de Dios fuera anunciado en toda la tierra.
Y Jesús mismo oró en Juan capítulo 17, versículo 4, 5 y 6, yo te he glorificado, he proclamado tu nombre, ¿no? Dios quería que el faraón proclamara el nombre de Dios, aceptándolo. Y lo iba a empezar haciendo como, dejando a Israel ir, ¿no es cierto? Y ese era el propósito original de Dios para con el pueblo de Israel. Y nosotros vemos que, ¿qué es lo que ocurre? Que Israel, perdón, que Egipto y el faraón rechazan a Cristo, rechazan el llamado de Cristo, endurecen el corazón. Y en ese endurecer el corazón, Cristo es dejado afuera. Cristo quiere morar en sus corazones, golpea la puerta, pero Cristo es dejado afuera. Y así es como Cristo es crucificado. Así es como Cristo sufre las agonías del rechazo y de la muerte. ¿Por qué? Porque los tiene que abandonar, los tiene que entregar. En las agonías de Cristo antes de la crucifixión, lo vamos a leer ahora en un ratito, pero Cristo llora sobre Jerusalén. Sí, Y al y final dice, vuestra casa os es dejada desierta, ¿no es cierto? Y es ese rechazo el que lleva a la crucifixión, y es ese mismo rechazo el cual Egipto ejecuta y que lleva a la agonía espiritual, a la angustia espiritual de Cristo, al tener que verlos sufrir y morir por entregarlos, por tener que darlos, ¿no? sí, es interesante esto de cuando Cristo es negado, ¿no? Cuando es rechazado, sufre una crucifixión, ¿no? Esto es la cruz invisible. Pero en Faraón lo impresionante es que no es una sola vez, porque Faraón comienza diciendo, yo no conozco a ningún Dios, no te voy a dejar ir. Pero después, ahí es Cristo crucificado, ¿no? Pero después viene, o sea, Dios le muestra la consecuencia de crucificar a Cristo, y viene la primer plaga. Y dice, bueno, no, está bien, que pare la plaga y yo voy a escuchar. Y les da otra oportunidad y vuelve a crucificar a Cristo y viene la consecuencia en la segunda plaga. Y así 10 veces. Ujú. Durante Es 10 terrible. veces el faraón crucifica a Cristo y vuelve a tener una nueva oportunidad, ¿no? Mostrándole las consecuencias de lo que es crucificar y rechazar a Cristo. Y las 10 veces, o sea, no alcanzó. No alcanzó, pero fueron 10 oportunidades. Esto es impresionante pensarlo de esta manera. Sí, 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 totalmente. Y vos sabés que me da la sensación que a veces se nos escapa el hecho de, se nos escapa el amor de Cristo por nosotros, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios nos ama a cada uno de nosotros de tal manera que dio a su Hijo. Cristo nos ama a cada uno de nosotros de forma personal, que estuvo dispuesto a morir, estuvo dispuesto a atravesar la agonía de la cruz y la separación del Padre con tal de que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Qué clase de amor es este? Es un amor muy grande. Y nosotros que tenemos, nosotros pensemos en la persona que más amamos en este mundo. Quizás es nuestros padres o nuestros hijos o nuestra esposa o nuestro esposo. ¿Estamos dispuestos a dar la vida? No sé si estamos dispuestos a dar la vida. Supongamos que estamos dispuestos a dar la vida. ¿Qué viviríamos nosotros si esa persona por la cual amamos tanto y estamos dispuestos a dar la vida, vemos que va por un camino de muerte y destrucción y nosotros les apelamos, los llamamos, los invitamos y lo único que se reciben es rechazos, golpes, abusos, ignorar, rechazar, cerrada de puerta? Es terrible y a eso hace referencia la crucifixión, ¿no? Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Cristo fue crucificado cuando se lo rechazó. Cuando se lo rechaza a Cristo, Cristo es crucificado en el corazón de allí donde es rechazado, ¿no? Es Sí, terrible. y también hay otro concepto bíblico que es, a veces es Perdón, fácil, sí, perdón, un comentario más que me vino ahora a la mente. sí, ¿Y dónde es crucificado? Es afuera de la puerta. No sé si te acordás del versículo de Hebreos que dice que es sí, afuera de la puerta. sí, O sea, no llega a entrar. Entra, llama para entrar. La puerta se mantiene cerrada y finalmente se sale y se lo crucifica afuera, ¿no? Como dice Hebreos. sí, tal cual. Y te decía que hay otro concepto también que al que uno ama, a veces puede ser fácil perdonar o hasta incluso entregar la vida, pero lo que magnifica aún más el amor de Dios es que acá es Faraón.
un enemigo declarado, porque uno puede decir, bueno, sí, está bien, con su pueblo, lo sacó, ama a su pueblo, se entrega por su pueblo, pero acá dice que entregó a su hijo por todo el mundo, y vimos que el anhelo de Dios para con Faraón era utilizarlo, porque era un hijo suyo, y quería que Faraón conozca Ujú. su carácter y que lo hable a la tierra. Entonces Dios nos muestra que incluso a nuestros enemigos, si ya a veces es difícil entregar la vida por un amigo, cuánto más para con un enemigo. Y sin embargo Dios lo hace, ¿no? Dios entrega a sus hijos hasta para los que lo Mm, rechazan completamente. Pues el faraón es un símbolo en realidad del ateísmo, ¿no? Yo no conozco a Dios, para mí no mm. existe. Y sin embargo también lo entrega por él, ¿no? Eso engrandece aún más el Mm. concepto que tenemos de amor, ¿no? Tal cual, tal cual. Dice, ¿qué sucede con aquellos que siéndoles dado Cristo lo crucifican? ¿Cómo la crucifixión de Cristo en Egipto llegó al fatal desenlace en el mar? Un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Mateo 23, del 34 en adelante, dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisistes? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque no digo, porque os digo, perdón, que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, lo que sucede con aquellos a quien se le da Cristo, pero lo rechazan, eh, la casa es dejada desierta, ¿no? Dios los entrega, Dios los abandona a la decisión que ellos tomaron. Y es lo que le sucede a los egipcios en el mar. ¿Sí? Dios abrió el mar Ujú. para salvación de Israel, pero después el mar seguía su curso y los egipcios estaban persiguiendo al pueblo de Dios y quedan entregados a su decisión, ¿no? De perseguir a Dios mismo. Y lo mismo pasa con los judíos, ¿no? Cuando dicen, nosotros no tenemos más rey que César, este no es nuestro rey, Cristo no es nuestro rey, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esto, lo importante es entender que no es que Dios les habla una vez. Dice que son entregados escribas, sabios, profetas. Me hace acordar la parábola de los labradores malvados, ¿no? Se envía Sí. muchas oportunidades, muchas. A unos apedrean, a otros los matan, a otros los echan, hasta que Dios envía al Hijo. Y dicen, acá está el heredero, matémosle y quedémonos con todo, ¿no? Mm. Y así sucede, termina siendo Cristo matado como los mensajeros anteriores, ¿no? ¿Cómo no van a matar al que envía el mensaje si mataron a los mensajeros, ¿no? Sí, Es tremendo, ¿no? Pero totalmente. es importante entender que esto, ¿no? El destino es el abandono de Dios por la propia elección de cada uno. Dios no puede forzar a nadie a que lo elijan ni a que lo sigan. Sí, sí, sí. Vos sabés, también lo que me llama la atención, viste que dice que vuestra casa os es dejada desierta y Sí. no podía dejarme de acordar de que aquella casa que ha sido limpiada y ordenada y se encuentra vacía, que dice Jesús, vienen 7 demonios más y la ocupan, ¿no? Y aquellos que eran pueblo de Dios, aquellos que lo rechazan, terminan siendo poseídos, terminan siendo poseídos. Y nosotros leyendo, digamos, cómo ocurrieron los eventos finales antes de la destrucción de Jerusalén, podemos ver cómo actuaban de una forma que claramente no tenían a Dios en su vida, a pesar de que decían que lo tenían, ¿no? Entonces, Eso por un lado. ¿será que el corazón no puede estar vacío? O sea, o está Cristo o está el otro. O sea, no hay un punto medio. Y cuando la casa es dejada vacía o es dejada desierta, ingresa otro, ¿no? Mm. Eh, no, y perdón, lo otro que me llamaba la atención es el hecho de que
Viste que la parábola creo que es Mateo 22, de la fiesta de las bodas que un rey hizo para su hijo, los invitados a las bodas no quisieron ir. Y después el rey destruirá la ciudad de estos impíos, ¿no? Y destruyó y quemó la ciudad de los impíos estos. Y esa fue la destrucción que hicieron los romanos, ¿no es cierto? Que se dice que la hizo el rey, ¿no? El padre del hijo. Así que vamos a la pregunta número 13. ¿Cuál fue la experiencia que atravesó el pueblo de Israel al cruzar el mar? El mar? ¿Cuál será la nuestra? Y fíjense que dice, este es el versículo de memoria, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y en Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y qué fue lo que vivió el pueblo de Israel? El pueblo de Israel cuando estuvo ahí, vio que estaba perdido, vio que estaba completa y absolutamente perdido y de que su destino era la muerte. Y pensemos esto en conexión con el bautismo, ¿no? Que me parece que se toca un poquito más adelante en las siguientes preguntas. Pero lo que vivió el pueblo de Israel, ¿qué fue? Vivió la toma de conciencia de que estaba entregado en las manos de sus enemigos y de que iba a morir. Ellos se quejan, ruegan, imploran a Moisés y Dios hace un milagro. Y en ese milagro, ellos se les da una orden, avancen y mojan sus pies y se abre el mar, ¿no es cierto? Ellos por fe entran en el mar se abre y, y nosotros vemos que son así bautizados, ¿no? Hay un, hay una muerte, hay una toma de conciencia de que están entregados al enemigo, de que van a morir porque el enemigo los va a matar. Hay una puerta que se les abre, la toman por fe y avanzan y nacen a una nueva vida y en esa nueva vida, ¿qué es lo que se vive? Se recibe el alimento espiritual, se recibe la bebida espiritual eh, y se recibe a Cristo, ¿no? Y ese es el punto quizás de lo que está haciendo aquí Pablo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel vivió eso, vivió la experiencia del bautismo. Vivió la experiencia del bautismo y fueron bautizados en Cristo. ¿Por qué fueron bautizados en Cristo? Porque recibieron el Espíritu de Cristo, recibieron y aceptaron la palabra de Cristo y cruzaron el mar, salieron a una nueva vida, ¿no? Ese era el propósito de Dios. Y nos dice que lo mismo es para nosotros, ¿no es cierto? Que si nosotros tomamos conciencia de que en realidad estamos muertos, estamos entregados a nuestros enemigos, nuestros pecados nos van a matar. Si nosotros tomamos conciencia de nuestra condición de muerte, morimos a la vieja vida, nos entregamos a Cristo, somos revestidos en Cristo, o somos revestidos de Cristo, ¿no? El Espíritu de Cristo nos cubre, el Espíritu de Cristo mora en nuestros corazones y nos da alimento espiritual, nos da bebida espiritual. Sabés que pensaba, ¿no? En la historia del pueblo de Israel aplicada a nosotros, ¿no? Cómo nosotros podemos pertenecer a un pueblo que Dios ha levantado, nos bautizamos, incluso recibimos la ley, pero incluso así eso no es garantía de nada, porque esa generación muere en el desierto y la generación que sigue vuelve a pasar por un bautismo, esta vez en el río Jordán. Así es. ¿Sí? Perdón, y la generación que muere dice, no endurezcáis vuestros corazones, como el faraón, Tal cual. ¿viste? Vivieron lo mismo. Tal cual, pero qué importante es entender que incluso el bautismo, creer tener la ley, creer ser pueblo de Dios no es garantía de nada. Si hay Ujú. una negativa constante a escuchar la palabra de Dios y de entrar en el pacto, Dios también, o sea, entrega porque no puede hacer nada, entrega y puede haber toda una generación del pueblo de Dios que puede morir en el desierto y si Dios tiene que levantar otra generación y volver a bautizar a otra generación, lo va a hacer. Eso es una Mm. amonestación directa para nosotros. Sí, sí, totalmente, totalmente.
La pregunta 14 dice, ¿en qué se parece nuestra experiencia en Cristo a la de los hebreos? ¿Sí? ¿Cómo la muerte se convierte en victoria? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y bueno, Hebreos 11:29 nos dice que por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿En qué se parece nuestra experiencia en Cristo a la de los hebreos? Y bueno, ya hicimos varios puntos, ¿no? de referencia, pero caminamos el mismo proceso. Dios nos encuentra en donde estamos, se nos da a conocer, nos lleva, nos hace pasar por el bautismo, que en cierto sentido, o en total sentido, es la muerte a nosotros mismos, ¿no? Es la muerte al viejo hombre para nacer en el nuevo hombre, que es tener a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quería darle a Israel con esta experiencia, de que se puedan entregar en los brazos del Padre y que Cristo los pueda guiar, ¿no? A cada uno de ellos en sus corazones. Siempre por la fe, ¿no? La fe es esa mano por la cual nos tomamos de Cristo. Y Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, en el primer caso, nuestra muerte física, si es en los brazos de Dios, o sea, si es haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué es victoria? Porque nosotros lo que esperamos es la vida eterna, ¿no? Es el cumplimiento de la promesa, así como murió también Abraham esperando esa promesa. Murió una muerte física, que según Jesús es un sueño, y aunque seamos mártires, entramos en ese sueño hasta el momento del cumplimiento de la promesa, donde juntamente con Abraham y obviamente en Cristo recibimos esa vida eterna, ¿no? Por eso es que la muerte de esta vida puede ser victoria. Y después en Cristo, su muerte, que fue la muerte eterna, resulta en victoria para todos nosotros, ¿no? Porque gracias a su ejemplo, a lo que él pasó, nosotros viendo eso podemos evitar, ¿no es cierto?, esa separación del Padre, y podemos aferrarnos al Padre de una forma total y completa, ¿no? Entregar nuestras vidas para que Él pueda hacernos gente santa, un reino de sacerdotes, como quería hacer con el pueblo de Israel también en ese momento. Pregunta número 15. ¿En qué se diferencia la experiencia hebrea de la egipcia al cruzar el Mar Rojo? En Hebreos 4:2 nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que se diferencia, ¿no?, entre la experiencia hebrea de la egipcia? Y es de que la palabra que Dios le envió al faraón y a los egipcios no fue recibida con fe. Cuando se le dijo, se le pidió que dejara ir a los israelitas, el faraón supuso que eso no era bueno para él. Sin embargo, en la Biblia se nos dice, bendito en tu entrar y bendito en tu salir. La entrada de Israel en Egipto fue de bendición para Israel. Esa es la historia de José. Y la salida de Israel de Egipto también iba a ser de bendición. Pero el pueblo egipcio no pudo ver esa palabra, ese pedido de que deje de ir libre a los esclavos como una bendición. No conocía a Dios y no tenía confianza en Dios. Eh, y, y ahí está la gran diferencia, ¿no es cierto? Eh, a pesar de que este texto hace referencia a el pueblo que salió de Egipto y que después pereció en el desierto, ¿no? Porque como lo mencionamos recién, ese pueblo que salió de Egipto y pereció en el desierto, lamentablemente también endureció su corazón como lo había endurecido el faraón, como lo habían endurecido los egipcios.
Eh, Así que, ¿qué diferencia hay, no? Los hebreos pudieron salir y Dios los rescató y salieron de Egipto. Los egipcios, muchos de ellos murieron en el fondo del Mar Rojo, ¿no? Eh, no recibieron ninguna palabra de Dios. En cambio, los hebreos sí, pero en realidad nunca llegaron a conocer a Dios y lo terminaron rechazando y terminaron cerrando su corazón, ¿no? ¿Y qué nos dice esto respecto a cómo recibimos la palabra? Esto es clave, ¿no? Porque ir por el camino del desierto y del Mar Rojo es un camino más largo. ¿Por qué no vamos derecho por Canaán? El dejar ir libre a los hebreos, a nuestros esclavos. ¿Eso en qué nos beneficia? Pensaban los egipcios, ¿no? No nos beneficia en nada a nosotros. Cuidado con la palabra y cómo la medimos, porque a veces en nuestra carnalidad nosotros podemos pensar que la palabra en realidad no nos beneficia, que en realidad nos está condenando o nos está sacando algo o nos está privando de algo, cuando en realidad toda la palabra de Dios es para bendecirnos, es para salvarnos. Fíjense lo que dice Isaías 43:1, ¿no? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, referencia al Mar Rojo, ¿no? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, referencia al Jordán, ¿no? No te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No puedo dejar de pensar en Moisés, ¿no es cierto? Que subió al monte en donde estaba la gloria de Dios y a los ojos de Israel la gloria de Dios era como fuego consumidor. Tanto que cuando bajó, los israelitas no podían contemplar su rostro. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. En ese esfuerzo de Dios por salvarnos, a veces tiene que dejar de proteger a aquellos que lo rechazan completamente. Que no seamos nosotros parte de esos que rechazando la palabra de Dios e imaginándonos que somos pueblo elegido, de que porque hemos recibido la ley, porque hemos salido de Egipto, ya entramos y ya llegamos, en realidad tengamos el corazón endurecido a la revelación de Dios y no podamos ver la gloria de Dios como Moisés la pudo ver, ¿no? Y que nos dé miedo. ¿Cómo recibimos la palabra, ¿no? Este punto es clave, cómo recibimos toda la palabra de Dios. Sí, y incluso muchos pueden pensar, bueno, pero Moisés era especial, era elegido. Pero ahí en los últimos capítulos de Éxodo, debe ser 26, 27, disculpen que no me acuerde, Aarón y los ancianos también comen en la presencia de Dios en el monte. O sea, ellos también Ujú, estuvieron en la presencia de Dios, no solo Moisés. O sea, no ujú, fue solamente un escogido, o sea, es una promesa de Dios para con todos, ¿no? El poder verle, ujú. el poder estar en su presencia. Así es. ¿Qué nos dice esto respecto a cómo recibimos la palabra, ¿no? Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aborrecieron a la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, no quisieron el consejo, menospreciaron toda reprensión. ¿Cuál es la consecuencia? Dios los deja librados a sus consecuencias, dejan que reciban el fruto de su camino, Ujú. dejan que los consejos propios les terminen llegando en forma completa. Y esa es básicamente la consecuencia, digamos, de rechazar la palabra de Dios. Y, me da la sensación que no queda mejor ilustrada que en dos instancias, ¿no? Quizás en primer lugar, que es la central de esta lección, es en el pueblo egipcio pereciendo en el Mar Rojo, en una lucha constante, completa y en abierta rebelión contra Dios, que como decías bien representa el ateísmo, ¿no? Pero por otro lado, un pueblo de Dios que sale, que es bautizado, que recibe la palabra, pero que en realidad cuando le viene más palabra, en Éxodo 20, endurece su corazón y no quiere oír más. Y termina rechazando también la palabra de Dios. Acepta cierta palabra, rechaza otra palabra y terminan pereciendo en el desierto. Que Dios nos ayude a que nuestra experiencia no sea ni la egipcia
ni esa la del pueblo de Israel en el desierto, sino la de Moisés, y quizás ni siquiera la de Moisés, que nuestra experiencia sea la de Enoc, ¿no es cierto? Que, que sube al cielo, asciende al cielo sin ver la muerte. Sí, no puedo dejar de pensar en el título de la lección, ¿no? Que es Los dos pactos, puerta a la justicia. Podríamos decir que el hecho de oír la voz de Dios justamente es la entrada a la puerta de la justicia, es lo que Dios propone, ¿no? Si escuchan mi voz, yo haré de ustedes gente santa, Ujú. si escuchan mi voz. Y bueno, acá donde el pueblo después responde, ¿no? Que no nos hable Dios, que nos hable Moisés y nos diga todo lo que tenemos que hacer. Esa es la diferencia entre el pacto eterno y el pacto antiguo en el cual quiso entrar el hombre, ¿no? Pero qué buena Mm, referencia al título de la lección, ¿no? El oír la palabra de Dios como la puerta a la justicia, la puerta al pacto eterno. así es, sí, totalmente, totalmente. Y es ese alimento espiritual que viene de Cristo, ¿no? Cristo es la puerta, es estando en Cristo, siendo bautizados en Cristo, revestidos de Cristo, recibiendo su palabra, su alimento, su bebida, eh, la entrada a la tierra prometida, ¿no? La tierra prometida con mayúscula. Sí, y es interesante que, bueno, hasta ahora hemos visto muchas características del pacto eterno, ¿no? Del nuevo pacto. Y, y hasta ahora hay muchas cosas que son invisibles, que son espirituales, o en realidad todas, ¿no es cierto? Que son las que Dios propone. El dar a Cristo de forma espiritual, su comida espiritual, bebida espiritual, su presencia espiritual, su palabra, ¿no? Que es audible, pero también es alimento espiritual. Y hasta ahora, o sea, en el pacto eterno no vemos nada que en realidad necesite desde un comienzo ser visible. Quizás ahí hay una puerta que podamos entender que lo que el hombre necesita que se haga visible termina después siendo la entrada al otro El pacto pacto, viejo. ¿no? Ujú. Y lo que es interesante, perdón, es de que estamos viendo el principio o sea, el principio del pueblo de Israel como nación, ¿no es cierto? Todavía no están saliendo de Egipto ahora y estamos viendo tantos elementos relacionados con el pacto viejo, con el pacto nuevo, perdón. Ujú. Eh, o sea, lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y que lo consideramos a veces erróneamente como propio y únicamente el Nuevo Testamento, en realidad lo estamos viendo acá en estas historias antes de salir de Egipto. Todavía no llegaron al monte Sinaí. Y vemos que Cristo les da alimento espiritual, vemos que Cristo les da bebida espiritual, que la roca es Cristo, que fueron bautizados, eh, el propósito de Dios para con todas las naciones. Vemos qué ocurre cuando se rechaza la voz. Sí. Digamos, aquí está el Evangelio, ¿no? Sí, y soluciona en gran parte ese pequeño problemita que pareciera ser del lenguaje, de que pacto viejo y pacto nuevo, o sea que necesariamente el pacto nuevo tiene que suceder cronológicamente al pacto viejo, pero vemos que el pacto nuevo es anterior, ¿no? A lo que ellos van a manifestar más adelante. Eh, Ujú. pero bueno, queda solucionado con un ejemplo bien bíblico. Sí, 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 sí. Y lo interesante es que, digamos, estamos viendo esta parte de la historia del pueblo de Israel, pero todavía no llegamos al monte Sinaí. Vamos a llegar en un par de lecciones y ahí vamos a entrar en más detalle, en forma específica, el pacto viejo, ¿no? En qué consiste, cómo fue formulado. Ahí vamos a entrar en más detalle en los versículos, en qué consiste el pacto de Dios, en qué consiste el pacto viejo y lo vamos a ver en más detalle ahí, ¿no? No se lo pierdan, continúen estudiando esta lección. Es muy importante que podamos tener un estudio personal durante la semana, ¿no? Y que estas transmisiones sean un lugar de encuentro para repasar y para exponer también en el chat, ¿no es cierto? A través del chat los puntos de vista, lo que cada uno pudo ver, aportar más textos para enriquecer este estudio, ¿sí? No pretendemos que lo que Daniel y yo podamos decir sea todo lo que hay, sino que Dios enriquece justamente eh, con lo que pone en el corazón de todos. Y también no olviden continuar con las transmisiones de esta semana de Panes sin Levadura, donde estamos tocando también temas que tienen que ver con esto, ¿sí? Quizás un poco más amplio, pero también todo tiene que ver con esto de los pactos, ¿no? Es una temática que hemos decidido durante estos meses y quizás durante este año tratar de profundizar, de llegar bien adentro, porque es un tema que pone las bases para todo lo que viene, ¿no? Sin comprender esto, después
van a aparecer otras verdades que van a aparecer descolgadas y corremos el peligro de rechazar, ¿no? Sin tener los fundamentos Mm. bien puestos. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, gracias, gracias Roberto. La verdad que estuvo lindo compartirlo. La vez anterior lo habíamos hecho nosotros dos. También. Así que, así que bueno, no sé si nos querés acompañar en la oración y ahí Dale, vamos sí. cerrando. Sí, es el final del programa y bueno, vamos a buscar también la bendición de Dios en oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por este día tan hermoso y santo que nos regalaste, por esta doble bendición que nos regalas, por ser sábado y por ser día de fiesta. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el alimento, por la bebida espiritual que nos das. Abre nuestra mente, nuestros corazones para poder ser llenos de Cristo, para poder ser llenos de ti. Que nuestro corazón nunca esté vacío, Padre, para poder darle lugar al enemigo que pueda tener cabida en nuestras vidas. Ayúdanos a entrar en este pacto que has propuesto desde el comienzo, Padre, y que podamos evitar un montón de malas experiencias por el hecho de negarte, de querer correrte a un costado, que siempre podamos estar tomados de tu mano hasta el día que pongas fin a eh, todo esto malo que conocemos y podamos entrar en la verdadera vida eterna, en la verdadera tierra, en la verdadera herencia que tienes preparada para nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestro corazón duro, Padre, quita nuestro corazón de piedra y danos un nuevo corazón. Te lo rogamos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un saludo muy grande para cada uno de ustedes, bendiciones y continúen al tanto de todas las novedades y de las próximas transmisiones de Tiempo de Reunión. Hasta luego, Daniel. Buenísimo. Bueno, gracias. Saludos para todos. Que la pasen bien. Chao.